pero no es para hoy día. Aquí es un poquito de, ¿qué les puedo decir? De resumen esquemático de las cosas que hemos venido planteando hoy, que son precisamente la crianza, o sea, factores que se entrelazan entre sí, se condicionan, se refuerzan, se suman, y bueno, en un ambiente propicio, vamos a decir eso, porque adecuado sería, no sería muy buena la palabra, pero propicio, pueden generar, digamos, conductas negativas. Este modelo de la carrera delictiva de Lössel y de Bender es interesante al ver la crianza deficiente, o sea, factores, digamos, ya desde la inicial creencia, que en el hogar haya violencia, no hay armonía, lo que les decía al principio, como esta falta de apego como tal, es decir, que el niño no tenga una raíz. En Alemania veíamos que delincuentes, los más violentos, hablaban que con su madre de bebé no había habido una relación de apego seguro, la madre había sido indiferente con ellos, de la mayor, mientras más violentos, más veíamos esta falta de raíz inicial, que aunque el niño no tiene recuerdo de aquello, la persona no tiene recuerdo de aquello, sí lo ha condicionado para más adelante. Rechazo de los pares es que haya habido problemas con las personas de la misma edad, que luego se haya juntado con amigos antisociales, que sus relaciones heterosexuales o digamos con las personas del otro sexo hayan sido complicadas, negativas, con experiencias negativas, que haya vivido un ambiente multiproblemático, ya sea sido en el hogar, haya sido en la escuela, haya sido donde sea. O sea, y también la forma en cómo la persona interpreta las cosas, porque hay personas, por ejemplo, positivas o negativas, pesimistas u optimistas. Entonces, este es el sesgo en el problema, en el procesamiento de información, que hayan pensamientos desadaptados, o sea, cómo nos podemos explicar, por ejemplo, estos muchachos de Columbine que han matado a los chicos, a sus compañeros y a otros colegas, y otros no colegas, profesores de su colegio. Entonces han ido generando pensamientos desadaptativos como tal y han generado una vida antisocial tal vez o directamente han saltado a ello. Bueno, se habla también de factores genéticos, de problemas de una capacidad mental un poco menor, que se haya tenido problemas escolares, por ejemplo, la hiperactividad. También se ha encontrado que la hiperactividad per se no es un elemento que condicione para ser delincuente después, pero si en el colegio y en tu casa te han tratado negativamente porque eras hiperactivo y en vez de darte una ayuda psicológica adecuada para que tú vivas ese problema que tú tienes, que es esa necesidad, o sea, que la energía te sobra y que llega a ser complicada, te hayan tildado de malcriado, malo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que el hiperactivo después termine optando por una conducta delincuencial. O sea, la hiperactividad sola no, sino cómo el ambiente ha tratado esta hiperactividad. Y bueno, déficit de habilidades, personas que tienen dificultades para comunicarse, etcétera, etcétera. Y una serie de factores que estos elementos que planteo yo aquí no son los únicos, hay muchos más, es un ejemplo. Ahora, para terminar, ver los factores de la violencia en el hogar, que son muy importantes. Nosotros no somos producto de la espontaneidad, sino de todo nuestro pasado. Vemos que muchos, pero no todos, tampoco es que podemos generalizar, porque la conducta humana no es matemática 2 más 2, 4, pero como les decía, en esto de la hipótesis del déficit acumulativo, se habla de personas que, por ejemplo, hayan sufrido en su vida malos tratos, etcétera, hayan sido testigos de violencia, hayan padecido o tengan algún trastorno mental, hayan tenido consumo de alguna droga, o sea, y en este elemento que vamos a ver en especial es lo que ahora se plantea como síndrome del emperador. Garrido es el que ha planteado esto, no hace mucho, es un criminólogo sensacional, muy interesante. ¿Y eso por qué? Porque estamos viendo hoy por hoy adolescentes muy interesantes, muy complicados, muy demandantes, que yo les digo niñocracia, o sea, si antes los padres eran una ley y no se discutía y había una cuestión muy, digamos, vertical en cuanto a la educación que venía de los padres hacia los hijos, hoy por hoy esto ha cambiado demasiado y se ha vuelto una niñocracia y los niños se han vuelto unos reyes, un síndrome del emperador. Entonces Garrido ha planteado que estos niños que se han vuelto tiranos de alguna manera, pues los vemos, por ejemplo, que tienen
poco miedo al castigo, o sea, los niños hoy por hoy casi se abanican en lo que es, te voy a castigar si no haces tus tareas, oh, a ver, castígame, te voy a denunciar, ¿no ve? Estos niños crecen con baja empatía, como hemos planteado al principio, no sienten lo que siente el otro, entonces pueden empezar torturando animales, a sus hermanos menores, a otros compañeros, y si lo hacen y hacen daño, no sienten ni siquiera culpa. No, este elemento que también lo hemos planteado, ausencia de apego a los padres y adultos, y ni siquiera a los padres, o sea, como hemos visto en esta película tan simpática del el ratoncito Little, ¿no? Que es muy feliz cuando al fin es un Little, ¿no? El ratoncito este que pertenece a una familia, ya tiene un apellido y hace un arraigo. Es un muy buen ratoncito, es un muy buen hijo. Los chicos hoy por hoy no les interesa ser el hijo de, pertenecer a ciertas personas, no tienen arraigo, no tienen raíces. Y eso de no tener raíces, precisamente es un proceso, un elemento más para ir desarrollando por ejemplo, desmotivación en las metas, como no tienen raíces, tampoco tienen proyecciones, y si sus metas son totalmente egocéntricas, ¿no? Su meta es inmediata, quiero ese celular, papá me lo compras, pero hijito, no es ni tu cumpleaños ni Navidad, no importa, ahora y después de mi cumpleaños ya no me regalas nada, no son capaces de postergar, ¿no? Y sus metas son egocéntricas, eso no es una meta de vida, ¿no? Luego, pues, claro, el celular se ha vuelto tan importante. Por este otro lado, vemos la insensibilidad emocional cuando vemos bajo sentido de la contención. Es decir, son muchachos que se desbordan fácilmente, baja tolerancia a la frustración, lo que decía hace un rato, su obstinación en metas egocéntricas que acabo de plantearlas, y por lo tanto generan violencia, emociones negativas, ánimo depresivo, hostilidad, son esos chicos que, pero de esto, ay, no tengo ganas, de todo se quejan y no quieren hacer nada. Entonces, todo es una problemática cognitiva que, ay, si igual el mundo se va a acabar, igual no sirve de nada, igual nos vamos a morir todos, o de esto nadie se ha muerto. Cosas así que escuchamos de estos jóvenes que se van desarrollando de esa manera, siendo tiranos en sus casas, y que desde luego cuando ya son adultos o jóvenes, la conducta delincuencial está a flor de piel, ¿no? Ok, para terminar, complemento a este síndrome del emperador, que todavía no está en el DSM-5, pero el DSM-5 sí está el trastorno desafiante oposicionista, que es una patología que van generando estos muchachos a lo largo de su vida, que es un trastorno que se caracteriza precisamente por un patrón de conducta negativa, argumentativa, para todo tiene una explicación, pero no una acción. Son hostiles, estos niños siempre están de mal humor, o muchas veces están de mal humor, desafiantes ante las reglas, ante los adultos, ante todo lo que es autoridad, no hacen lo que deben hacer, culpan mis padres porque se han divorciado, ellos tienen la culpa de cómo yo soy, etcétera, etcétera, ¿no? Una conducta desafiante hacia todo lo que es autoridad como tal, y bueno, violan los derechos de los demás permanentemente, ¿no? Ok, eso sería, quedo igual que Laura, he dicho, esto es puntualidad. Dejo unos minutos para las preguntas, estoy llana para cualquier pregunta. Bueno, muy bien, Yomar. Un momentito, a los medios de comunicación abiertos distintos para poder recibirlo con claridad. Nos queda claro que esta problemática que muchas veces nos toca atender a nosotros en la función de la seguridad pública, tiene sus orígenes con anterioridad, en el inicio de la formación de la personalidad de cada uno de nosotros. Así que bueno, es un tema harto complejo, encarado tan profesionalmente y con tanta claridad como nos ha ilustrado nuestra compañera Guiomar. No sé si hay consultas o preguntas. Una pregunta me gustaría hacer. Aquí hay una pregunta, Andrés. Sí, adelante. Sí, es una pregunta sobre la psicopatía.
Yo siempre he tenido entendido que la psicopatía no es una enfermedad mental, sino que es una patología conductual, una patología de la conducta. Sin embargo, se han hecho experimentos mostrando con un muestreo una persona presuntamente sana y un psicópata. Y le han mostrado fotos de escenas horribles en las cuales la persona presuntamente sana ha experimentado respuestas cerebrales y sin embargo el psicópata no. Entonces, dados estos resultados, ¿no se podría empezar a pensar en que puede tratarse de una enfermedad mental? Hay unos correlatos biológicos que se habla y precisamente hay muchos experimentos que se han hecho al respecto. Por un lado, por ejemplo, se les pone electrodos y es eso parecido a lo que se plantea. Y se han visto las reacciones neurológicas que tienen. Y se ha visto que los psicópatas solo pero el 50% reaccionan biológica, o sea, fisiológicamente a ello. Eso quiere decir, ¿y de dónde el otro 50%? Por eso es que la teoría de la psicopatía no está del todo desarrollada y analizada. Se habla de sociopatía, se habla de psicopatía, se habla de trastorno antisocial de la personalidad, primarios, secundarios, etcétera. Hay muchas acepciones y diferenciaciones en ello, y todo ello tiene que ver con el origen de esta psicopatía. Se habla que la diferencia entre el sociópata y el psicópata, bueno, el sociópata es el que se ha hecho desgraciado, al decir el término, por la vida que ha tenido, y esos son los peores. Y los psicópatas serían los biológicamente determinados, genéticamente determinados. Sin embargo, también se habla de psicópatas que son positivos, inclusive positivos para la sociedad, que tienen muchos de los síntomas que tiene el psicópata. Por ejemplo, un médico emergencista tiene que ser un poco psicópata. ¿Por qué? Porque si va a recibir un cuerpo que acaba de tener un accidente y todas las tripas se le están saliendo y va a sentir pena, aversión y se va a desesperar de ver ese cuerpo moribundo, no va a poder actuar de forma inmediata y acertada. Tiene que ser frío en la toma de decisiones. O las personas como muchos de los policías que son los que van a desarmar armas. O sea, son psicópatas, pero son positivos, no son personas delincuentes, sino que han canalizado esos síntomas de forma adecuada y socialmente aceptada. Por eso es que es un fenómeno que no termina de ser estudiado, ni siquiera desde la perspectiva biológica, ni de la perspectiva social, precisamente por todo lo que he planteado, que los factores que intervienen para que una persona haga lo que haga son demasiado grandes como para poder digamos, cerrarlos en 2 más 2, 4, ¿no? Cada persona es diferente, es un psicópata distinto, es un delincuente que tiene raíces y razones y elementos que se han conjuncionado de forma distinta. Es por eso que la ley, si bien es para todos, hay que analizarla de forma individual, porque cada uno tiene diferentes elementos y no es para exonerar al delincuente cuando se encuentran estos factores, sino es para entender con cabalidad el porqué de su conducta negativa. Y con ello también darle una sentencia adecuada. Si es alguien que no aprende de los errores, que es resistente al cambio, que es impulsivo, que etcétera, etcétera, pues le daremos una sentencia muy alta, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Y ahí es que tenemos que hacer diferenciar siempre estos factores y ver de dónde vienen. Si el psicópata generalmente no cambia, entonces es el que más sentencia tiene que recibir, por ejemplo, en una cárcel, porque sale un Luis Alfredo Garavito Cubillas, se lo saca de la cárcel y va a seguir matando, porque lo lleva en sí, en él. Es un factor que podríamos decir que en él de alguna manera tendría que estar. Así como Einstein ha dicho, cuando muera estudien mi cerebro, sería interesante que cuando muera Luis Alfredo Garavito, pues estudie también o se lo estudie ahora antes que muera, en cómo son sus correlatos biológicos en comparación con otros psicópatas y